En el mundo antiguo, el orden de nacimiento no era simplemente una cuestión de cronología. Era una señal social y espiritual que moldeaba los destinos y dictaba los legados. La primogenitura, o el derecho del primogénito, era una institución que iba más allá de la mera sucesión de bienes materiales. Era un sistema que definía la estructura social y espiritual de las familias y, por extensión, de las comunidades. En ninguna parte esto era más cierto que en las narrativas patriarcales del Génesis, donde reinaba el concepto de primogenitura. Este concepto no solo determinaba quién recibiría la mayor parte de la herencia, sino que también establecía quién sería el líder espiritual y social de la familia. La primogenitura era una institución que aseguraba la continuidad y estabilidad de la familia y la comunidad. El hijo primogénito, a la muerte de su padre, heredaba una doble porción de los bienes familiares, un símbolo tangible de su estatus elevado y responsabilidad dentro del clan. Esta doble porción no solo representaba una ventaja económica, sino también una carga de responsabilidad. El primogénito debía cuidar de su madre y sus hermanos menores, asegurando la cohesión y el bienestar de la familia. Pero el manto de la primogenitura se extendía mucho más allá de las posesiones materiales. Conllevaba el peso de la bendición espiritual, el manto del liderazgo y el deber sagrado de llevar el linaje familiar hacia el futuro. La bendición del padre al primogénito era un acto solemne y significativo, que confería no solo bienes materiales, sino también autoridad y responsabilidad espiritual. Las historias de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo hebreo, están entretejidas con este intrincado tapiz de la primogenitura, sus privilegios y sus profundas implicaciones. Cada uno de estos patriarcas tuvo que enfrentar desafíos y tomar decisiones cruciales que afectaron no solo a sus familias, sino también al destino de toda una nación. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, ofrecen una visión de un mundo donde el orden de nacimiento tenía una influencia inmensa, dando forma no solo a las relaciones familiares, sino también al curso mismo del destino de una nación. A través de la tradición oral, estas historias se convirtieron en una parte integral de la identidad cultural y espiritual del pueblo hebreo. Sin embargo, a medida que profundizamos en estos relatos antiguos, descubrimos que el camino de la primogenitura rara vez era sencillo. Era un camino plagado de drama humano, intervención divina y la eterna lucha entre la elección y el destino. Las historias de Esaú y Jacob, por ejemplo, ilustran cómo la primogenitura podía ser objeto de conflicto y manipulación, reflejando las complejidades de la naturaleza humana y la intervención divina. El principio de la primogenitura, sin embargo, no era simplemente una norma cultural. Estaba profundamente entrelazado con las promesas del pacto que Dios le había hecho a Abraham. Este pacto no solo prometía bendiciones materiales, sino también una relación especial con Dios y un papel crucial en el plan divino para la humanidad. Dios había elegido a Abraham y a sus descendientes para ser una bendición para todas las naciones, y el hijo primogénito, como heredero del nombre y los bienes de la familia, desempeñaba un papel fundamental en la continuación de este mandato divino. La primogenitura, por lo tanto, no solo aseguraba la continuidad de la familia, sino también la realización de las promesas divinas. Por lo tanto, las historias de primogenitura en Génesis no son simplemente dramas familiares. Son narrativas impregnadas de significado teológico, que revelan la interacción entre la acción humana y la providencia divina en la configuración del curso de la historia. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la bendición, la responsabilidad y el papel de la providencia divina en nuestras vidas. A través de estas historias, estamos invitados a lidiar con las complejidades de la herencia, la naturaleza de la bendición y el poder perdurable de las promesas de Dios para moldear el destino de individuos y naciones por igual. Nos enseñan que la primogenitura no es solo una cuestión de nacimiento, sino una llamada a la responsabilidad y al liderazgo, y una invitación a participar en el gran plan divino para la humanidad. La historia de Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, es un ejemplo conmovedor de las complejidades y contradicciones que podían surgir dentro del sistema de primogenitura. Este sistema, que otorgaba privilegios especiales al primogénito, a menudo generaba tensiones y conflictos familiares, especialmente cuando las circunstancias desafiaban las expectativas tradicionales. Incluso antes de su nacimiento, se predijo una lucha por el dominio,
una rivalidad presagiada por los inusuales movimientos dentro del vientre de Rebeca. Estos movimientos no eran simples patadas de bebés, sino señales de una batalla interna que reflejaba un conflicto mayor que estaba por venir. Los niños luchaban dentro de ella, nos dice la Biblia, lo que llevó a Rebeca a buscar guía divina. En su angustia, Rebeca se volvió hacia Dios, buscando respuestas y consuelo en medio de su confusión y preocupación. La respuesta del Señor fue esclarecedora e inquietante. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán desde dentro de ti. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta revelación no solo predijo el destino de sus hijos, sino que también insinuó el futuro de naciones enteras. Esta profecía, pronunciada incluso antes de que los gemelos hubieran respirado por primera vez, proyectó una larga sombra sobre sus vidas, dando forma a las percepciones y acciones de quienes los rodeaban. La vida de Jacob y Esaú estuvo marcada desde el principio por esta predicción divina, influyendo en sus decisiones y en la dinámica familiar. Rebeca, en particular, se aferró a estas palabras, interpretándolas como un mandato divino para asegurarse de que Jacob, el hermano menor, heredara finalmente la bendición y la primogenitura. Su favoritismo hacia Jacob no era solo una preferencia maternal, sino una convicción profunda de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Esta creencia, alimentada por la ambición maternal y quizás por un sentido del propósito divino, tendría consecuencias de gran alcance, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que alteraría para siempre el curso de la historia de su familia. Rebeca no solo apoyó a Jacob, sino que también orquestó eventos cruciales que asegurarían su éxito. Sin embargo, la profecía recibida por Rebeca no era un decreto sencillo, era una paradoja divina, una declaración que desafiaba el orden establecido al tiempo que reconocía las complejidades de la naturaleza humana. Esta paradoja reflejaba la tensión entre el destino y el libre albedrío, entre la predestinación y las elecciones personales. El mayor, Esaú, sería físicamente más fuerte, un hombre de campo, pero acabaría sirviendo al menor, Jacob, un hombre astuto e inteligente. Esaú, con su fuerza y habilidades de caza, parecía el heredero natural, mientras que Jacob, con su astucia y perspicacia, estaba destinado a un papel diferente pero igualmente crucial. Este pronunciamiento divino no justificaba las acciones posteriores de Jacob. Más bien, servía como un conmovedor recordatorio de que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus planes a menudo se desarrollan de maneras que desafían las expectativas humanas y las normas sociales. La historia de Jacob y Esaú es un testimonio de cómo los designios divinos pueden manifestarse de formas inesperadas, desafiando nuestras suposiciones y revelando la profundidad de la sabiduría divina. Esaú, el primogénito, salió del vientre cubierto de pelo rojo, un hombre peludo destinado a una vida de caza y aventuras. Desde su nacimiento, su apariencia y naturaleza lo marcaron como alguien diferente, alguien que viviría al aire libre, enfrentando los desafíos de la naturaleza. Jacob, en cambio, fue descrito como un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, más inclinado a la contemplación y la domesticidad. Su vida estaba más centrada en el hogar, en las tareas cotidianas y en la reflexión, lo que contrastaba fuertemente con la vida aventurera de su hermano. Sus personalidades contrastantes fueron evidentes desde el principio, presagiando los caminos divergentes que tomarían sus vidas. Mientras Esaú se aventuraba en los campos, Jacob permanecía cerca de casa, desarrollando una astucia y una paciencia que serían cruciales en su futuro. Esaú, el mayor, era el favorito de su padre, mientras que Jacob, el menor, disfrutaba de un vínculo más estrecho con su madre. Esta preferencia parental no solo afectó la dinámica familiar, sino que también sembró las semillas de la rivalidad entre los hermanos. Esta dinámica, alimentada por la profecía que Rebeca llevaba en su corazón, creó un terreno fértil para la rivalidad y la intriga. Rebeca recordaba las palabras del Señor, que el mayor serviría al menor, y esto influenció sus acciones y decisiones. Un fatídico día, cuando Esaú regresaba de una expedición de caza, hambriento y cansado, se encontró con Jacob preparando un guiso de lentejas. El aroma del guiso llenó el aire, y el hambre de Esaú se intensificó, nublando su juicio. Vencido por el hambre, Esaú cambió impulsivamente su primogenitura a Jacob por un plato de guiso, una transacción aparentemente insignificante con profundas consecuencias. En ese momento,
Esaú no pudo ver más allá de su necesidad inmediata, subestimando el valor de su herencia. «He aquí, estoy a punto de morir», exclamó Esaú. «¿De qué me sirve la primogenitura?». Sus palabras reflejaban una desesperación profunda, una incapacidad para valorar lo que realmente importaba en el largo plazo. En ese momento de debilidad y desesperación, Esaú demostró un desprecio por la herencia sagrada que le correspondía por derecho, sin comprender las implicaciones espirituales y materiales de sus actos. Su decisión impulsiva sería recordada como un acto de imprudencia y falta de previsión. Jacob, siempre oportunista, aprovechó la vulnerabilidad de su hermano, asegurándose la primogenitura con un juramento solemne. Este juramento selló el destino de ambos hermanos, marcando el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Esta transacción, aunque aparentemente sancionada por las propias palabras de Esaú, estuvo cargada de ambigüedad moral. La decisión de Jacob de aprovecharse de su hermano en un momento de debilidad planteaba preguntas sobre la ética y la justicia. Jacob, impulsado por la ambición y quizás por un sentido del destino, capitalizó la debilidad de su hermano, explotando un momento de vulnerabilidad para su propio beneficio personal. Su astucia y determinación lo llevaron a tomar decisiones que, aunque cuestionables, estaban alineadas con la profecía que su madre había recibido. Este acto, aunque cumplía la profecía en un sentido literal, revelaba un lado astuto y calculador de la naturaleza de Jacob, una voluntad de manipular las circunstancias para lograr sus fines deseados. La historia de Esaú y Jacob es un recordatorio de cómo las decisiones impulsivas y la ambición pueden entrelazarse, llevando a consecuencias que resuenan a lo largo del tiempo.